Ahora sí, perdón. Antes de empezar con Pirkei Avot, vamos a hablar un poquito del día de hoy. El día de hoy sí se me oye, ¿no? Espero que sí, no metí la pata ni... Sí, está todo bien. El día de hoy, que es el día del Lag BaOmer, es un día de alegría en especial, básicamente por dos motivos. El motivo número uno es porque bueno, hay mahloket en verdad, ¿cuándo fue que los alumnos de Rabbi Akiva dejaron de fallecer? Según la cuenta de los sefaradim, a partir del segundo día de Pesaj, estuvieron falleciendo durante 33 días seguidos, es decir, que el día de hoy siguieron hoy fue el último día que fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva, y por eso las costumbres en relación a cortarse el pelo y a hacer costumbres de Abelut se paran a partir del día de mañana. Por eso Sefaradim hoy no se rasuran y se empiezan a rasurar a partir del día de mañana, que es el día 34, porque la cuenta es que fallecieron durante 33 días seguidos y el día 34 ya dejaron de fallecer. En cambio, para los Ashkenazim, también fallecieron durante 33 días, pero esos 33 días no son específicamente 33 días seguidos, porque según los Jajamim Ashkenazim, consideran de que todos los días que durante Sfirat HaOmer no se dice Ana, es decir, los 7 Shabbatot de Sfirat HaOmer, más los días de Pesach, más Rosh Chodesh, hay que descontárselos a esos 49 días y entonces si tú descuentas los días de que no se dice Ana de los 49 días, te salen 33 días, que así es el Heshbon. Entonces, por eso hay diferentes opiniones. Ashkenazim, por ejemplo, hoy sí se rasurarían, hoy sí se casan. Si se podría hacer una boda hoy, hay gente ashkenazí que hoy sí se casaría, pero ya después interrumpirían un poquito y ya después sería a partir de Rosh Chodesh Sivan, que ya también el Abelut se quita bastante porque son días como días de preparación para recibir la Torah. Pero el segundo día el segundo motivo en el cual se acostumbra a hacer un día de alegría hoy, por eso no dijimos Ana, y algunos acostumbran, especialmente en el mundo hasídico, acostumbran a hacer fiestas, y hay costumbres rabínicas que hay bebés que incluso hoy se visten como si fuera de Shabbat o de Yom Tov y hacen mucha fiesta de esto, es porque hoy es el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que fundó, digamos, lo que es lo que se llama la Kabbalah, el Zohar. Él escribió el libro del Zohar, que es la base para toda la parte mística de la religión judía y para toda la parte cabalística, toda la parte que se llama, que es el Sod, que es la parte que es más oculta de la Torah, y a partir de las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai es que se basa mucha la filosofía hasídica, la filosofía cabalística, toda la parte que es la parte esa de la Torah que nosotros lo conocemos como Sod, como que es algo que es más oculto y que gracias a Rabbi Shimon Bar Yochai el mundo tuvo el mérito de poder accesar a toda esa información. Una de las costumbres que se hace el día del Lag BaOmer es que se acostumbra, cuando seguramente mandaron o las personas aquí que tienen hijos que van a la escuela primaria, o cuando mandábamos a nuestros hijos a la escuela primaria, acostumbraban a salir a parques, a campos, y en Israel especialmente acostumbran a salir a parques y a jugar al arco y a la flecha, al arco y flecha. Y la costumbre por el cual se juega al arco y flecha, y de hecho si ustedes tienen la oportunidad de meterse a Google y ver en algunos Hatzerot Hasidim, en algunos lugares de Hasidim, se ve como los mismos Admurim, los mismos rebes están jugando con el arco y con la flecha. El motivo básico es porque como había persecuciones en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai y en la época de Rabbi Akiva, y no permitían los romanos no permitían que se estudie Torah, los niños de Israel salían con sus maestros a los parques y se iban mostraban como si fuera que se iban de paseo, pero en verdad estudiaban.
y cuando venían los soldados romanos para observar si los chicos estaban estudiando Torah o no, rápido escondían los libros y sacaban los arcos y flechas y se ponían a jugar. Entonces, en recuerdo a eso, se acostumbra hoy en día a hacer perpetuar esa costumbre con jugando con el arco y con la flecha. Pero en verdad también hay otro motivo de esa costumbre, que es que el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que mientras él estaba vivo, nunca salió el arco iris en su época. Nunca salió el arco iris mientras Rabbi Shimon Bar Yochai estaba vivo, y cuando su hijo también, Elazar, estaba vivo, porque los dos tenían un nivel religioso tan elevado que Ayub Potrim, así dice la Gemara, en Pitru et Olam del arco iris. Es decir, ellos exentaron al mundo del arco iris. ¿Por qué? Porque el arco iris, como todas sabemos, es una forma de expresión de Hashem cuando el mundo amerita tener un castigo como si fuera el diluvio, y como Hashem le prometió a Noah que no va a mandar un diluvio, Hashem manda el arco iris para recordarle a la gente, mira, debería de mandar un diluvio porque no te estás portando bien, pero como yo prometí que no voy a mandar un diluvio, entonces estoy mandando el arco iris. Por eso el arco iris es como un recuerdo, como una forma de acordarse de hacer teshuvah porque el mundo no está bien. Ahora, cuando hay tzadikim en el mundo, que su mérito de tzitkut es tan grande que ayudan al mundo para que Hashem proteja al mundo, entonces Hashem ni siquiera necesita mandar arco iris. Eso pasó en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, nunca se vio el arco iris. Entonces ese es otro motivo por el cual se juega al arco y a la flecha. Ahora, en relación al segundo motivo que recién nombré, si se juega al arco y a la flecha para acordarnos que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai nunca hubo arco iris, es medio raro eso, porque si el recuerdo del arco iris, entonces mejor es no hacer ninguna acotación a ningún arco, porque entonces, ¿para qué vamos a recordar que debería de haber un arco? ¿Sí se entiende mi pregunta? Es decir, es medio loco eso de que juego al arco y a la flecha para acordarme que no había arco iris en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. No tiene mucha coherencia. Entonces, filosóficamente hablando, y pensando un poquito qué representa el arco iris, deberíamos de nosotros analizar un poquito qué es el arco iris. ¿Qué es el arco y la flecha? ¿Y qué diferencia hay entre el arma de que es un arco y una flecha y una espada? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que cuando una persona salía a batallar con una espada, la única forma de poder confrontarse frente al enemigo con una espada es si el enemigo está cerca. Si uno está cerca, puede matar de cerca con una espada, puede matar de cerca con un cuchillo, puede matar de cerca con una lanza. Técnicamente tiene que estar un poco cerca la persona, una lanza podría ser un poquito más lejos, pero si está a una distancia, ¿de qué va a ser? No sé, 1 metro, 1,5 metros, sí se podría matar con una espada, pero 2, 3 metros ya no se puede matar con una espada. Para matar a lo lejos se necesita un arco y una flecha, que eso es lo que hace el arco y la flecha, la novedad, vamos a decir, que cuando existió el arco y la flecha desde la época de los Avot, desde nuestros antepasados, que ya no es un invento muy nuevo, es un invento muy viejo, que la gente se dio cuenta que necesitaba cazar animales y que si se confrontaba con el león o con un oso cara a cara se lo iban a comer, inventó el arco y la flecha como un arma que pueda matar o que pueda dañar a un animal o a una persona a larga distancia. Filosóficamente hablando, nosotros sabemos que dentro de nosotros mismos tenemos nosotros nuestros propios enemigos. La Kabbalah y después el Hasidut, y así el Gaón Mivilna, y muchos Jajamim que después desarrollaron ideas cabalísticas, porque esto empezó con Rabbi Shimon Bar Yochai, después fue transmitido de Rabbanim en Rabbanim, obviamente fue transmitido en grupos chiquititos, porque no cualquier persona está capacitada para poder estudiar esto. Después pasó a Rabbi Moshe Cordovero, al Rabel Kabetz, al Arizal,
y a grupos diminutos de Jajamim, Tzadikim, que fueron transmitiendo estas enseñanzas en grupitos. La Kabbalah nos enseña mucho de que adentro de nosotros tenemos dos fuerzas que se chocan, dos fuerzas que se confrontan, dos fuerzas que nos conflictúan, que es el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara. El Yetzer HaTov es ese pedacito de Hashem, es ese Helek Elokam Imal, es esa Neshama que la conocemos, que es el lado positivo que tenemos nosotros, que es la parte espiritual nuestra, la parte divina que tenemos, que siempre quiere jalar para arriba, que siempre quiere cumplir Torah y Mitzvot, que siempre quiere hacer la voluntad de Hashem, que siempre quiere estar bien. Pero el chiste de la vida no es no tener ninguna cosa que nos haga jalar para el otro lado. Entonces Hashem nos metió a nosotros un Yetzer Hara. Y el Yetzer Hara lo que hace es tratar de chocar contra el Yetzer HaTov para equilibrar fuerzas, y ahí es el continuo conflicto que tenemos las personas, que tiene la humanidad, de entre nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, tengo ganas de portarme bien, hoy no tengo ganas de portarme bien, y ese conflicto que tenemos. Frente a ese conflicto interno, no nada más un conflicto relacionado al cumplimiento de Torah y de Mitzvot, sino a un conflicto en general. Somos personas que a veces tenemos nuestros propios conflictos, tenemos que confrontar nuestros propios miedos, nuestras propias frustraciones, nuestras propias situaciones incómodas, y frente a estas cosas tenemos dos maneras, a lo mejor, de confrontarnos en esas situaciones que estamos teniendo que pelear en muchas ocasiones. A veces nos podemos confrontar de manera directa con una espada, y a veces tenemos que aprender a confrontarnos de manera a lo lejos, con un arco y con una flecha. A veces no podemos lidiar frente a eso de una manera frontal y directa. A veces tenemos que pasar un proceso de reconstrucción, un proceso de adaptación frente a una situación, un proceso de aprendizaje a lo lejos, para que nosotros podamos poder superar ese miedo, esa frustración, ese dolor, esa crisis, eso que cada uno tiene adentro de nosotros. Cuando nosotros hoy recordamos el juego del arco y de la flecha, recordamos de que hay veces que tenemos que arreglar nuestras cosas de manera directa con una espada, y hay veces que hay que ser un poco más táctico, más inteligente, y buscar formas de confrontar esa situación delicada de la vida, o esa situación de aprendizaje que tenemos que crecer, y tenemos que buscar nuestras áreas fuertes para poder confrontar a nuestras áreas débiles, pero no con una espada. A veces hay que ir con un tiro a lo lejos, a veces hay que ser más sutil, a veces hay que ir un poco más a lo lejos y aprender a confrontar las cosas de una manera diferente a la manera de la que estamos acostumbrados. A veces nos toma más tiempo y tenemos que ser más pacientes cuando toma más tiempo, porque a veces ese arco y esa flecha no la enfocamos bien, a veces nos equivocamos de punto para poder enfocar, y eso es lo que nosotros sabemos. La persona tiene esos dos tipos de enemigos, esos enemigos que se ven, y esos enemigos que a veces no tanto se ven, y para ambos enemigos existen estos dos tipos de armas que tenemos que aprender a usar, y especialmente para esos que no se ven, que están a lo lejos y que a veces es muy difícil de poder agarrarlos como tiene que ser, es un poquito más complicado, que es cuando, me parece a mí, no sé, yo estoy dando mi opinión, es cuando a veces nosotros sin querer nos metemos un autogol, nos autoboicoteamos y no confiamos en nosotros mismos, y no confiamos en nuestras capacidades que nosotros tenemos para poder luchar y para poder ser mejores personas. Para eso hay que usar a veces un arco y una flecha que nos ayude a pelear a lo lejos y para pelear con mayor precisión,
porque a veces no podemos usar la espada de manera directa, tenemos que ser un poco más pícaros y aprender a usar otro tipo de estrategias para poder mejorar como personas y para poder ser mejores personas. Ahora sí vamos a ir al Pirkei Avot, estamos en el Perek Aleph. Estábamos hablando sobre Hillel Azaken, que él nos da unos consejos muy, muy importantes y muy, muy interesantes en relación a cómo tenemos que ver la vida misma, y sigue hablando Hillel Azaken, sigue dándonos consejos. No, Hillel ya terminó en el Yutalet, después va a regresar Hillel en unos Mishnayot un poquitito más adelante. Ahora ya estábamos en Shammai. Shammai. Espérenme. A ver. Acá está. Shammai dice que es la Mishnah Tetvav, que ya la habíamos visto, que sobre las tres cosas, sobre Torah, Bodá y Milut Hasadim, sobre los tres consejos que él da, hace Torah Teja Queda, Emor Mead Beasearbe, Bebe Mekabelet Kol Adam, Beseber, Panim, Yafot, lo que hablamos sobre la importancia de la sonrisa, sobre la importancia de recibir a todas las personas. No importa qué tipo de persona es, sino a cualquier persona, como la persona sea, hay que recibirla con una expresión facial bonita. Trajimos, me parece que dijimos ayer la anécdota esta de Gandhi y de los Anjima Kedoshim, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a pasar ahora a la otra Mishnah, que es la Mishnah Tetzain. Rabban Gamliel, que era uno también de los grandes, era el nací del pueblo de Israel en las Kufot que fueron viniendo posteriores, era un jajam muy, muy grande. Él venía de la familia de Rabbi Yehuda Nasi, ellos venían de la familia de David Amelech, era un jajam muy, muy importante. Rabban Gamliel, allá Omer, él solía decir, hacele jarrab. Este es un consejo parecido al que ya habíamos oído anteriormente. El Rabban Gamliel este era Ben Beno, era un nieto de Hillel, según algunas opiniones. Por eso no dice quién recibió de quién, porque era directamente pariente de él. Guaya Omer, él solía decir, hacele jarrab, hazte para ti un rab. Lo que habíamos dicho de la Mishnah anterior, es muy importante que una persona tenga una guía espiritual que lo ayude a conducirse, especialmente estamos hablando si es en la parte halágica. Obviamente hay un Shulchan Aruch, hay un Rabbi Yosef Karo, hay un Ben Ish Chai, hay Jajamim que uno no puede hacer la ley por sus manos, tiene que seguir un Shulchan Aruch como tiene que ser. El segundo consejo es Istalek Minasafek, que Rabbi Obadia mi Bartenura dice, no, cuando tú tengas una duda, no tomes una decisión de que si esto está bien o esto está mal tú solo. Tienes que checar con alguien, por eso es importante. Es decir, el Haselech Harab viene junto con Istalek Minasafek. Haselech Harab para que Istalek Minasafek. Así explica Rabbi Obadia mi Bartenura. Be'al tarbe le hacer omadot. No, si sacas maaser de una cosa que es estimado, no se puede sacar maaser de algo estimado. No puedes decir, a ver, más o menos cuánta plantación tuve este año. Más o menos tuve una plantación de 10, entonces saco 1. No se puede sacar maaser estimado. Hay que contar bien para sacar maaser, porque acá está hablando de un maaser que se sacaba en la tierra de Israel, de frutas y de verduras. No estamos hablando acá de un maaser de dinero. Por supuesto que también se puede adaptar esta Mishnah a un maaser de dinero. No habla aquí de maaser de dinero, habla de maaser de frutas y verduras, que no se saca maaser de un estimado. Aleph Mem Dalet, Omed, no es de Omed de pararse, sino es de Omed de estimado, de una cosa que es aprox. Entonces no se hacen las cosas
aproximadamente, porque es muy probable que si lo vas a hacer aproximado, vas a sacar menos de lo que tienes que sacar. Entonces las cosas se tienen que hacer legalmente y bien como se tienen que hacer, no hacer las cosas más o menos. Aquí se refiere básicamente al maaser, que es con frutas y con verduras, y no es a un maaser de dinero, pero se puede adaptar también. Uno tiene que saber bien cuánto una persona gana, y en base a lo que sabe bien cuando una persona gana, tiene que sacar maaser, no hacerse el tonto y sacar menos de lo que una persona gana, porque no está bien, no está bien hacer eso, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Generalmente, cuando una persona tiene una duda, no es la persona apropiada para determinar si la duda que tiene está bien o está mal. Es lo más lógico y lo mejor es que consulte con un rabí, incluso si esa persona es una persona que sabe mucha Torah, pero el Yetzer Hara es muy pícaro y uno puede tender a hacer trampa aunque uno no quiera. Ok, vamos a la Mishnah Yudzain. Shimon ben Omer, Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, también era un jajam muy grande, solía decir, esta es una Mishnah muy famosa, Kol yamai gadalti ben jajamim, toda mi vida crecí entre gente muy sabia, velo matzati laguf tov ela shetika, y no encontré para el cuerpo algo mejor, sino mantenerme callado. Velo a midrash u aikar, y lo importante no es el bla, el decir las cosas, el hablar mucho, sino lo importante es el maasé, es hacer las cosas. Vejola marbe de barim, y toda persona que habla mucho, me vijet, lo más probable es que esa persona caiga en algún pecado, porque de tanto hablar seguramente algo va a decir que no tenía que decir. Entonces, la explicación superficial de esta Mishnah, que es una Mishnah muy bonita y muy linda, es una Mishnah que la explicación superficial es, no le encontré a mi cuerpo nada mejor que mantenerme callado, es en referencia cuando una persona se está peleando con otra persona y otra persona le está diciendo cosas no muy cómodas. Entonces, lo ideal, si quieres mantener tu cuerpo sin golpes y sin ningún tipo de ponchazo, mejor cállate, porque si la persona que te está ofendiendo, tú le estás contestando, en algún momento esa persona lo más probable es que pierda la paciencia y te dé un cachetazo, o te dé un trancazo, o te dé un golpe. Entonces, si quieres buscar el cuerpo, lo machati la guf, digamos, la parte superficial de la explicación, no le encontré al cuerpo, el cuerpo físicamente hablando, que mantener mi cuerpo sano, mi cuerpo completo, es mejor me quedo callado si alguien me está insultando, porque si le voy a contestar, me voy a ir a los golpes. Veloa midrash aikar el amase, se refiere que esto es incluso cuando una persona quiere aportar una cosa que es importante y que es interesante, en el mismo midrash y en el mismo estudio de la Torah es muy importante, pero todo el estudio es en función de cumplir. Es muy importante ser consciente de eso. A lo mejor hay muchas personas que les gusta mucho ir a muchas clases de Torah y estudiar mucho Torah y aprender mucho, pero ese estudio de Torah tiene que llevar a la persona a una acción, no es una cuestión de aprender mucho. Lo midrash y kare la maase se refiere al estudio de la Torah, es decir, es muy importante estudiar mucho y es muy importante saber mucho, pero el objetivo de estudiar y de saber tiene que ser un objetivo para cumplir, tiene que ser un objetivo para hacer, porque si no está cumpliendo y aprende, pero eso no le ayuda a ser una mejor persona, no es algo que sirve mucho. Es lo que dice el Bartenura, Ein ikar kibul asahar era bishvila maase. Lo más importante es la acción en la cual una persona haga. De adoresh de y no me cayer. Y el que estudia, pero no cumple, no hazlo, y mayashotek velo ayadoresh. A lo mejor en cierto tipo de casos es mejor vigilar, no estudiar y no saber. No es siempre así, la halajá tiene
unos ítems en la Torá cuando habla sobre ese tema, si en verdad es mejor pecar por shogeg, por sin querer, o es mejor estudiar y digamos, es mutar shogegim velo yumetzidim, es mejor que alguien no sepa algo, entonces peca porque lo hizo sin querer, o no. Entonces, ahí hay un poquito de mahloket entre Jajamim, lo estudiamos en unas clases los martes, y vimos de lo de Motab Sheyu Shogegim Beali Umezidim, se refiere a mitzvot de Rabanán. En mitzvot de Oraita, en mitzvot de la Torá, no hay ninguna justificación de decir, yo no sabía, y como yo no sabía, no lo cumplí. Es una obligación de la persona que tiene que estudiar. Pero bueno, aquí lo que los Jajamim dicen, lo que Rabán Gamliel, no. Shimon, el hijo de Rabán Gamliel, nos está aconsejando es, estudia, aprende, sé una persona que sabe un montón. Si es de estudios laicos, por supuesto que es muy importante saber mucho y aprender, hay que ser una persona culta. Información es poder, cuanto más una persona sabe de cosas, menos le van a tomar el pelo a uno, eso es una cosa muy importante, una cosa que durante muchos años a las mujeres se las eximió de eso, se las quitó de esa capacidad de poder estudiar y aprender, porque es más fácil mandarle a mujeres que no saben nada y que no entienden nada, pero Baruch Hashem en los últimos años eso en el mundo se fue cambiando y se abrieron todas las puertas para que la mujer pueda tener una educación de estudios laicos y igualitaria a los hombres. No sé si mamá ya está igualitaria, pero cada día se está tratando de igualar un poquito más. Pero eso en cultura general está muy bien. Pero cuando hablamos de estudiar la Torá, el estudio de la Torá no puede ser a nuestros ojos como el estudio de cualquier ciencia. Qué interesante, qué bonito shiur de Torá. No, eso no es lo más importante en estudiar Torá. Lo más importante en estudiar Torá es que ese aprendizaje me genere a mí un vínculo con la parte espiritual y me genere a mí un vínculo especialmente con Hashem, me amarre con Hashem, me haga sentir parte del pueblo de Israel, me haga sentir y me haga ser una mejor persona. Eso es lo más importante. Veloa, Midrash, Aikar, El Amaase, eso es a lo que se refiere. Vekola, Marbe, de Barim, Mevijet, y todas las personas que hablan mucho, o que probablemente están perdiendo tiempo, y eso también se podría considerar un pecado, o que de tanto hablar algo uno sin querer mete la pata. Y Rabbi Obadia mi Bartenura, el ejemplo que trae de la historia es justamente con una mujer, que estamos nosotros las mujeres, tenemos esa ventaja tan buena, que tenemos una capacidad expresiva mucho mayor a los hombres, y hablamos mucho más que los hombres, Baruch Hashem, tal punto que Jajamim dicen que 10 medidas de habladuría bajaron al mundo, y Baruch Hashem, nosotras las mujeres, nos apropiamos del 90% de esa capacidad de hablar. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. En estudios científicos que se hicieron es porque nuestra parte del cerebro que maneja toda la parte del lenguaje, toda la parte que es hablada, está mucho más desarrollada que la parte de los hombres. No digo que no haya hombres que hablan mucho, yo conozco algunos que hablan más que mujeres, pero en líneas generales los hombres se mantienen más calladitos, Baruch Hashem, y las mujeres somos las que hablamos más. Y eso es una cosa muy buena y muy positiva, porque Baruch Hashem, como nosotras somos las encargadas de el jinuj en la casa y de toda la parte emocional de nuestra familia, el hecho de poder hablar y de tener una capacidad de poder expresar sentimientos con la boca, eso es una cosa que nos ayuda muchísimo, 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 y eso es una cosa muy buena, pero a veces genera un poquito de problemas, como fue con la primera mujer que hubo en el mundo, que fue Javá. Si Javá no hubiera entrado en conversación con la doña serpiente víbora, entonces nos hubiéramos evitado bastante problemas en relación al día de hoy, a los embarazos, y a Tzar, Gidul Banim, y cosas. Pero bueno, Javá, dice el Rabbi Obadia mi Bartenura,
Javá Irvetá de Barim habló mucho y se equivocó, y cuando la serpiente la empuja en el árbol y le dice, no, que Dios te dijo que no se puede ni tocar ni comer, entonces dijo, bueno, no, entonces si no se puede, viste, lo tocaste el árbol y no te pasó nada, entonces seguramente si vas a comer no te va a pasar nada, y bueno, así fue lo que pasó. Hablando un poquito de lo importante y lo a veces delicado que es la parte de cuidar la boca, podemos traer algunas cosas. Baruch Hashem, los Jajamim hablan mucho de la importancia que tiene cuidar ese elemento tan sagrado que Hashem nos da con la boca, en la cual podemos hacer tantas cosas tan buenas, pero a veces hay que tener cuidado de no equivocarnos. Hablamos un poquito en la parashá de Tazria Metzorah sobre la importancia que tiene cuidar ese elemento tan sagrado que es la capacidad del habla que tenemos las personas, que es lo que nos diferencia básicamente del mundo animal, porque nosotros con la boca podemos hacer cosas muy grandes, elevarnos a niveles muy elevados, nada más que hay que tener un poquito de cuidado. Y para eso vamos a traer algunas gemarot que refuerzan esta idea de cuidar la boca. Los jajamim no nos están diciendo cállate cuando tienes una cosa que decir en relación a algo que puede ayudar o que te puede defender de una falsa acusación, por ejemplo. No se refiere a eso, sino si puedes evitar tener que expresar un comentario que en no es necesario en el contexto, no es necesario o porque no se aprende nada nuevo de lo que vas a decir, o porque lo que vas a decir es algo que puede dañar a otra persona, o por lo que vas a decir es algo que nada más sirve para que tú te muestres que eres cool, que eres inteligente, que sabes mucho. Entonces no es necesario que aportes esa aportación que tú crees que es muy importante. Checa, madura, ve tu autoestima, cómo estás en tu autoestima, necesitas realmente que todo el mundo se voltee a aplaudirte por esta cosa que vas a decir, o puedes prescindir de esa opinión que vas a decir. Hay que saber en qué cosas usar la boca y en qué cosas no usar la boca. Obviamente que no estamos hablando en un uso positivo y adecuado, que hay que hacerlo, ¿sí? Si hay chavas solteras que están escuchando esto, tienen que saber que en el momento que ustedes van a salir con un muchacho, el momento del noviazgo es para que hablen mucho. En el noviazgo hay que hablar mucho porque hay que decir muchas cosas, y ustedes tienen que ser bastante pícaras en darse cuenta si eso lo que están escuchando realmente es coherente con lo que está haciendo esta persona con la que ustedes están saliendo. Obviamente también en el matrimonio es muy importante hablar, no tanto como en el noviazgo, lo vimos en algunas Mishnayot, que Jajamim aconsejan al Tarbez y Jaima Isha, Beishto Ambruk, al Bajomer Beshet Javero, cuando hablamos de no hablar con la esposa, no se refiere a temas que son importantes que hablar, que la pareja tiene que hablar, que tiene que haber comunicación, sino en cosas de algunas situaciones de la vida íntima que no es necesario también hablarlas explícitamente, pero si la pareja siente que lo necesita y lo tiene que hacer, por supuesto, y por supuesto de los por supuestos, de todos los por supuestos, que es no nada más hay que hacerlo, sino que es una mitzvah hablarlo. Es una mitzvah hablar cosas que se necesitan hablar y cosas que hacen bien hablar. Cosas que no se necesitan hablar y que se puede evitar esa plática, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sí? Por ejemplo, el Rabenu Simcha explica sobre esta Mishnah que se refiere no conozco a alguien que yo tuve, dice el Rab tuve oportunidad de conocer mucha gente en mi vida y vi que la capacidad de mantener la boca cerrada en algunas ocasiones es una capacidad bastante difícil de encontrar en la gente. Es difícil aguantarse de decir algo cuando uno quiere decirlo,
Es difícil aguantarse de decir algo cuando uno cree que tiene que decirlo, y es difícil aguantarse de decirle algo cuando uno está seguro que lo que va a decir es lo más inteligente del mundo. Entonces hay que tener un autocontrol para saber cuándo sí decir las cosas y cuándo no decir las cosas. La Gemara, por ejemplo, en Yerushalmi, en Pesajín, dice, Shana Bar Kapará, estudió un jajam que se llamaba Bar Kapará, y Afash Tikal a Jajamim. Es bonito quedarse callado, incluso cuando una persona es muy sabia. Kalva Homer, más y más la Tipshim, a las personas que no son sabias. Shlomo Amelech, y así dijo el rey Shlomo en el libro de Mishle, Gam Evil Maharish, Jajam y Ejasher. Incluso una persona que es tonta, cuando mantiene su boca cerrada, aparenta ser inteligente, y en varias ocasiones contamos algunos chistes de muchachos que estaban buscando shidujim y que les aconsejaban mucho quedarse calladitos para que aparentaran ser personas que son muy serias y muy inteligentes. Entonces, bueno, muchas cosas, a veces la persona se trae problemas a uno mismo porque dijo cosas que no las tenía que haber dicho en algún momento, que no las tenía que haber dicho, ¿no? Como dice ahí en Mishle también, Shomer Pif Ulshono, Shomer Mitzarot Nafsho, ¿no? Dice Shlomo Amelech, una persona que cuida su boca y cuida su lengua, se cuida de muchos problemas. Por ejemplo, con Yosef Atzadik, si Yosef no hubiera hablado de los hermanos, no lo hubieran vendido. Bueno, la que pasó en la historia pasó porque tenía que pasar, pero bueno, la moral es para no volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, estar mucho al pendiente de lo que digamos. Lo que se refiere aquí a trae la si se me oye, espero que se me esté oyendo, no sé qué pasó, parece que se fue el internet por un momentito, me parece. Espero que se me sí, oiga. se fue, pero ya regresó, Sí, Mora. Mora, ¿puede Sí, repetir tantitito? Baruch Porque sí Hashem. se dejó de escuchar. Sí, ok, entonces voy a retomar. La Gemara cuenta un debate que hubo entre Rabí Tarzón y Jajamim en la ciudad de Luz, en el cual los Jajamim empezaron a debatir Talmud Gadol o Maaseh Gadol. ¿Qué es más importante? ¿Estudiar o cumplir? Vamos a debatir medio minuto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más importante? ¿Estudiar o cumplir? No, pues cumplir, Yo creo ¿no? que cumplir, pero según estudié con mi hijo, creo que la respuesta es estudiar, pero mi opinión es cumplir. Estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo cuál había sido, porque el estudio de la Torah es el fundamento del mundo. O no, sea, no nada más es el fundamento del mundo. El estudio, ¿qué te hace? Te lleva a cumplir el estudio. Claro, claro. Pero hay gente que estudia y no cumple. Tarzón, las que opinaron que el Maaseh Gadol opinan como Rabí Tarzón. Rabí Tarzón opina Maaseh Gadol. Y Rabbi Akiva dijo Talmud Gadol. Rabbi Akiva dijo estudiar es más importante. ¿Por qué? Porque entonces los otros Jajamim pusieron esto a votación y votaron y ganó Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque el estudio es el que te lleva a cumplir. A Talmud Mevi Lide Maaseh. Pero cuando el Talmud Mevi Lide Maaseh a Talmud Gadol. Pero aquí el Pirkei Avot está diciendo, lo a Midrash Uaikar, el Maaseh.
no descartando la importancia que tiene el estudio, sino diciendo que el estudio siempre es importante si es el que te lleva a la acción. Si te quedas en estudio por estudio, no tiene esa validez, ¿sí? Tajlita Jochma, lo más importante de estudiar es Chubá Umaasim Tovim, es hacer teshuvá y tener buenos actos. Shelo eye Adam, que la persona no sea Coré, Belloné, una persona muy estudiosa, pero cuando tiene que cumplir la mitzvah de Kibbutz Baem, nunca tiene tiempo de poder cumplir la mitzvah de Kibbutz Baem porque siempre está estudiando, o tiene que ayudar a un rab o a alguna persona y nunca tiene tiempo porque siempre tiene que estar estudiando. Entonces hay que tener cuidado. Como dice el Teilim, Reshit Jochma, Irat Hashem, Sechel Tov, Lechol Oseyem. Reshit Jochma, el principio de la Jochma, no nada más es el principio, sino el tajlit, el fundamento, la fuerza que tiene el estudio es Irat Hashem. Lo importante es que la persona tenga temor a Dios, Sechel Tov, Lechol Oseyem, una buena inteligencia, un buen Sechel, una buena guía a todas las personas que lo hacen, así dice el Teilim. Y la Gemara dice, el Pasuk no dice, Sechel Tov lechol lomdehem, que la Torah le da una buena inteligencia a todas las personas que estudian la Torah. Dice, Sechel Tov lechol oseem, a todas las personas que hacen, ¿sí? No los que estudian, a los que hacen. Es decir, es muy importante la persona que estudia si el estudio lo lleva a mejorar como persona, si el estudio lo lleva a tener un mejor vínculo con Hashem, si el estudio lo lleva a actuar, porque sentarse, estudiar y colgarse con eso de que como estoy estudiando nunca te puedo ayudar y como estoy estudiando nunca te puedo hacer ningún favor y como estoy estudiando nunca puedo hacer nada, eso no sirve, ¿sí? Es muy importante el estudio que conlleva al cumplimiento. Hay otra, por ejemplo, Gemara que dice, Yesh naed oresh venae mekayem. Qué bonita aquella persona que lo que dice lo cumple, hace lo que dice, no haz lo que digo, más no lo que hago. Eso es muy, muy importante. Hay mucha gente que se para y le dice a los otros lo que tiene que hacer, pero él beatzmo no lo hace, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante. Muy bien. No nada más ser coherente con lo que uno dice, sino también incluso a veces ser un ejemplo con las otras personas. No sé, yo qué sé, a ver, un ejemplo que puede ser una persona que promueve que otras personas ayuden a otras personas, que él también sea una persona que en su vida privada también sea que ayude a otras personas, no nada más así. Bueno, Mishnayot con un estilo así como esto vamos a encontrar en diferentes partes del Pirkei Avot cuando habla sobre qué es la capacidad de que una persona estudie y aprenda en qué se muestra ese Irat Shamayim que tiene la persona que estudia. Y la última parte de la Mishnah, Bejola Marbe de Barim Mevijet, y toda aquella persona que habla mucho, al final puede, sin querer, de tanto hablar, provocar alguna haram en lo que está diciendo, porque puede ser que se equivoque. Entonces, es lo que se refiere en Mishle, Berrob de Barim lo yehedal pesha. Shlomo Amelech dice, de tanto hablar, es muy difícil que una persona no se equivoque. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Por eso, ¿no? Como dicen que una persona tiene 2 orejas, pero una boca, ¿no? Para que siempre escuche más de lo que habla. Es importante tener en cuenta de que tenemos nosotros esa capacidad de poder controlar la boca y de poder controlar qué vamos a decir, qué no vamos a decir. Hay momentos que es más difícil cuando una persona se enoja, yo qué sé, está más complicado, a veces uno se va de boca porque está enojado, pero generalmente no estamos enojadas, generalmente podemos controlar esa parte de no decir todo, ¿no? Como dicen, todo
todo el que dice todo lo que piensa, al final termina diciendo cosas que no piensa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no decir todo lo que uno piensa, ni ser transparente completamente en situaciones donde no hay que ser, ni expresar las opiniones también en lugares donde una persona donde no le preguntaron tampoco, entonces tampoco no la tiene que ofrecer. Y aunque le pregunten, tiene que saber, a lo mejor aquí no me conviene mucho decir lo que pienso, entonces mejor no digo nada. En relación a esta Mishnah, podemos, digamos, profundizar un poquitito más en decir algunos puntos importantes que dijo Rabbi Shimon, que era el hijo de Rabban Gamliel. Cuando Rabbi Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, dice, toda mi vida crecí entre Jajamim. Es una cosa muy bonita esto lo que él está diciendo, porque aparte a lo mejor él está dándonos un consejo también de buscar un lugar a donde vivir que uno pueda estar rodeado de Jajamim. Esto que dice el Rab, Kol Yamai Gadalti Ben Jajamim, no es nada más un punto importante para que sepamos de que como él se crió toda la vida entre Jajamim, incluso se dio cuenta que entre gente sabia es muy bueno mantener la boca cerrada. Sino a lo mejor también nos quiso decir de que es importante buscar un lugar a donde vivir, que uno tenga, que sea un lugar donde hayan talmidei jajamim. No, si uno va a buscar un lugar a donde vivir, checar que haya una escuela, bueno, si no es cerca, que hayan camiones que estén cerca de la escuela donde uno va a mandar a sus hijos, que haya un CNIS a donde poder estudiar, que tenga un misgeret que una persona pueda hacer Ligdol Ben Jajamim, poder crecer con gente importante y con gente que uno pueda aprender de esa gente, ¿sí? Y después los Jajamim dicen, por ejemplo, ojalá lleguemos de Zat Hashem en unos prakim más adelante, van a contar una historia de un Jajam que se encontró, creo que es bueno, no sé si vamos a llegar, ojalá que lleguemos en el Perek Vav, me parece que está, a ver si la tengo por acá, una historia. Acá, Amar Perek Vav Mishnatet, Amar Rabbi Yossi Ben Kisma, dijo Rabbi Yossi Ben Kisma, una vez estaba caminando en el camino y me encontré con un señor que me saludó y le contesté el saludo y me dijo, Rabbi, ¿de qué lugar eres tú? Y yo le contesté, Meir Gedolash el Jajamim Beshel Sofrimani. Yo soy de una ciudad de gente sabia y de gente Sofrim. Sofrim quiere decir escribas, gente que escribía Torah, Morim, un lugar donde había mucha Torah. Amarli me dijo a mí, Rabbi, Rab, por favor ven a vivir con nosotros y te vamos a pagar Elef Alafim Dinare Zaab Beabanim Tobot Umargaliot. Te vamos a pagar miles de monedas de oro y piedras preciosas y margaliot y diamantes y así cosas, mucho dinero. Amar Tilo, le contesté a él, y Matá no ten licol, que se pesaba Beabanim Tobot Umargaliot Shebaolam. Incluso si tú me vas a dar todo el dinero del mundo, no voy a ir a vivir, sino a un lugar donde haya Torah, como dice el pasuk en Teilim, Tobli, Torah, fija, me alfeza, faquese. Entonces, es decir, es muy importante que una persona busque un lugar donde haya Torah. Ahora, quiero aclarar una cosa, porque me imagino, conociendo a muchas de las oyentes, que son personas muy inteligentes, que me van a decir, entonces los rabanim que se van a lugares lejos para acercar gente a la Torah están violando esa Mishnah en el Pirkei Avot. No, hay que evaluar cada caso. Si una persona todavía, si es recién casada o si tiene niños chiquitos, todavía puede negociar esa parte, pero cuando una persona ya es más grande y tiene hijos grandes, no puede sacrificar la educación de los hijos. Entonces, si ustedes conocen Rabanim que se van lejos o así, es porque ellos encontraron un equilibrio. Por ejemplo, los rabinos de Chabad que se van a lugares donde no hay escuelas y eso, tienen escuelas para sus hijos online, no sacrifican la Torah de sus hijos, al contrario, son personas muy, muy tzadikim
que sacrifican su vida privada, su familia, para poder acercar a otros Yudim a la Torá, sin sacrificar sus propias familias. Pero en casos que nosotros no somos Rabanim, que nos dedicamos a Kirub, tenemos que sí buscar un lugar a donde hayan Jajamim, en un lugar donde se pueda crecer con Torah. ¿Qué es esto que dice Shimon HaTzadik? Lo matzati la guf tov mishetika. ¿A qué se refiere eso? Cuando el estudio de la Torá es con shetika. ¿Qué es shetika? Una persona que ustedes conocen que dicen, fulanita de tal es calladita. ¿Qué representa ser calladita? Parece ser como seria también, pero en verdad también da idea de anabá, da idea de humildad, da idea de bitul. Ese es la manera de que el estudio de la Torá se le meta a la persona, que sea una persona yotek, que sea una persona humilde. Entonces el Yetzer Hará con esa persona no puede ir muy lejos, ¿sí? Como dice, hay una Gemara muy bonita que dice, si te ataca, impagabe jamen ubalze, si te ataca el Yetzer Hará, mosheu la beta midrash. Llévalo a un lugar de Torá, el Yetzer Hará en un lugar de Torá se va a deshacer. Así se la Gemara. Im even u nimoj. Si tu Yetzer Hará es muy duro como una piedra, se va a deshacer, se va a desarmar. In barzelu, si tu Yetzer Hará es como el hierro, mitpochet, se va a explotar como el fuego que derrite al hierro. Sheneemar, aloko, de baray esh. Mis palabras de la Torá son como palabras de fuego. Quiere decir que una persona que es humilde y una persona que tiene la capacidad de doblegarse es una midá muy buena para poder doblegar a su Yetzer Hará y para que se le meta la Torá adentro de uno. Pero bueno, no siempre una persona tiene esa capacidad de humildad. A veces hay que buscar otros caminos para doblegar al Yetzer Hará, pero el bitul y la navá es una forma de doblegar al Yetzer Hará muy bueno. La importancia, el tajlit, el objetivo que tiene el estudio de la Torá es que lleve a la persona que cumpla las mitzvot de Poa. Por eso es lo que quiere decir la Mishnah esta, y por eso acaba Bekola Marbe de Barim Mevijet, porque así como la shetika es lo mejor, Learvot Vitvarim, que es el antónimo a shetika, así como quedarse callado es una demostración de humildad, hablar mucho es una demostración de prepotencia, de orgullo. Entonces, es al revés. En todo esto vemos nosotros como las contrapartes que la Mishnah, que Shimon HaTzadik nos enseña a nosotros, ¿sí? Kol Yamai Gadalti Ben HaJajamim. Toda esta, la vida de la persona, que él fue educado a poder tener esa capacidad de poder aprender mucha Torah, lo que entendió que lo principal para Hashem es ser humilde, y esa capacidad de humildad es la que jala a la persona a poder superarse y a poder tener un vínculo mucho más profundo. Explicándolo un poquito más profundamente, hay dos situaciones, vamos a decir, en lo que estamos diciendo ahora. Está la capacidad de hablar que tenemos la persona, y está la capacidad de callarse. Callarse sería cuando una persona está callada. Creo que una vez les comenté que una vez tuve ocasión de hacer le rentaron el departamento a mis papás una familia de japoneses, y cuando estábamos por firmar los papeles para que firme ahí el contrato de rentar el departamento de renta, el señor japonés hizo así. Y así se quedó como un minuto más o menos. Entonces yo estaba ahí con la corredora, que era también japonesa, entonces le hice así con el codo y le dije, ¿qué onda? ¿Qué le pasa al señor este? Yo estaba preocupada, dije, a ver si no se arrepiente. Entonces me dijo, está pensando. Cuando una persona piensa, tiene que quedarse callada. El lishtok, la capacidad del lishtok, viene de la parte de la mahshabá. Cuando una persona piensa, tiene que quedarse callada. La capacidad de shtika,
de callarse, de estar con uno mismo, de tener un espacio intrapersonal, la otra persona no la puede compartir, es propia, es privada, es de uno. La parte cuando uno habla, sí la puede compartir con la otra persona. Cuando yo hablo, ustedes me están escuchando, ustedes están sabiendo lo que yo estoy diciendo, ustedes no saben lo que yo estoy pensando. Lo que yo no digo es algo que se queda para mí nada más, ¿sí? Entonces, estas dos capacidades que tenemos tres capacidades, Machshavá, Dibur y Maase, que es la acción. Sobre estas tres cosas está hablando Shimon. Estas kelim, estas herramientas que Hashem le da a la persona, nosotros las tenemos que usar para servir a Hashem. Tenemos que usar nuestra capacidad del habla para unirnos con otras personas y también vía hablar nos unimos con Hashem. Vía la Machshavá también nos unimos con Hashem para darle a nuestro pensamiento un lugar prioritario, que Hashem sea un lugar prioritario en nuestra capacidad de pensar. Y en el Maasé también compartimos nuestras acciones, Ben Adam la Javero, haciéndole favores a la otra persona, y compartimos nuestras acciones haciendo mitzvot y Maasim Tovim con Hashem, ¿sí? Lo que... sí. Sí, qué pena. ¿Podemos ahorita en 5 minutos ya cortar la clase para que entre la siguiente? Ok. Ya, perdón, los ahorita, martes es el de... sí, me olvidé. Que es los martes. Ok, entonces nada más vamos a cerrar esta idea con el... Gracias, perdón. Perdón, qué bueno que me recordaste porque me olvidé. Me da pena. Con una idea en la Kabbalah, justamente hablemos un poquito de Kabbalah hoy, que es el día de Rabbi Shimon Bar Yochai, que en Kabbalah dice hay dos tipos de servicio para Hashem. Lo que se llama Hijuda de Tata, el servicio que es Tat, lo que es Tachtón, lo que es de práctico, y Hijuda y La, el servicio que es más elevado, ¿sí? En el servicio en el cual la parte física ocupa un lugar dentro de la persona, pero el Icar es lo principal es hacer. Y a la idea Bodazón, la persona logra el Bitula Yesh, logra anular toda la parte que le cuesta a la persona anularla hacia Hashem. Bitula Yesh es anular la gabá que uno tiene, lo que uno siente que es, que vale, que uno tiene su valor así importante, grande. No, ya está hecha. El otro servicio de Hashem es Adam Shepoel Beatzmo en este mundo, cuando logra superar cualquier barrera física de este mundo, y este mundo es una sola cosa con Hashem, es un nivel muy alto, que eso sería la vejina de Machshavá. Entonces tenemos un servicio de Hashem en lo que podríamos llamar que es Dibur, que es involucrar la parte física hacia Hashem, y la parte de Machshavá, que es un total superación de la parte física para Hashem, que es un nivel muy alto. Entonces, Shimon dice, vamos a tratar de letzamtzem, vamos a tratar de achicar lo máximo que podamos el uso de este mundo y canalizar el uso de este mundo para pura servicio que sea de Hashem. Y el guf, el cuerpo, porque como dice Shimon, lo matzati la guf tov mishtika, afilu que en algunos momentos se necesita el guf. En el mismo guf, pongamos shetika, en el mismo guf tratemos de elevar el cuerpo a que sea un nivel de silencio, que el mismo cuerpo esté como si fuera anulado para servir a Hashem. Pero eso hay que trabajarlo y hay que lograr que el cuerpo sea un canal, un servicio para servir a Hashem. Muchas gracias, nos vemos mañana, Besat Hashem, mañana a las 12, Besat Hashem y Tuaraj, vamos a empezar, Besat Hashem, el libro de Melahim 1. Bienvenida a todas, y Hag Sameach, Lag BaOmer Sameach.
Gracias, Mora. Les dejo en el link a todas la clase que sigue si alguien nos quiere acompañar. Gracias. Gracias.